Bienvenidos aquí al Ministerio del Camión, aquí a su canal del Ministerio del Camión. Les está hablando su amigo y hermano Daniel García. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, muy importante, que sería de mucho interés, importancia que le pusieran atención, ya que vamos a hablar en Génesis. No se mencionan los 10 mandamientos. Eso es de lo que vamos a hablar aquí en el Ministerio del Camión. Así que pónganse cómodos y que todos sean pero muy bienvenidos. Antes de abrir la palabra de Dios, antes de estudiarla, vamos a ir hasta el trono de la gracia para así alcanzar socorro, alcanzar sabiduría y entendimiento de lo alto, de las santas escrituras. Vamos a orar. Nuestro Dios que está en los cielos, santo y bendito sea tu nombre por siempre. Te doy gracias por esta gran oportunidad de exponer tu palabra. Que tú seas, Señor, el que nos instruyas, seas el que nos enseñes y el que nos ayudes especialmente a saber cuál es tu voluntad para este 2022, para este momento en que estamos viviendo, en este momento de la historia tan difícil. Señor, que pongamos mucha atención y pueda llegar este mensaje hasta todas aquellas personas sinceras que quieren conocer tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Ok, como les dije, vamos a estudiar acerca de lo que dice mucha gente. Mucha gente está predicando desde los púlpitos, están enseñando desde las universidades cristianas y de algunos hogares, y se ponen a decir esto. En Génesis no se mencionan los 10 mandamientos. Fueron dados por Dios a los israelitas solamente recién ahí en el Sinaí. Pero leyendo el Génesis, descubrimos que los principios enunciados por los 10 mandamientos eran conocidos. Pues las acciones que constituían transgresión de ellos se consideraban pecado. Los invito a que vamos a ir al libro de Romanos capítulo 3 y versículo 19 y 20. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por las obras de la ley es el conocimiento del pecado. Y también en el capítulo 4, aquí mismo del libro de Romanos, versículo 15, dice: La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay ¿qué? Transgresión. Esto lo dice el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos. Pero veamos lo que dice 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 4. Vamos a ir a la epístola de Juan. 1 de Juan, como les dije, capítulo 3 y versículo 4. Dice aquí en 1 de Juan, capítulo 3 y el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Cuál ley? La ley de los 10 mandamientos. Pues el pecado es infracción de la ley. Y regresando a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 23. Romanos capítulo 6. Para leer el versículo 23. Vamos a leer mejor desde el versículo 22. Versículo 22 y 23. Para entenderlo mejor. Dice: pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Versículo 23 de Romanos capítulo 6.
porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también vamos al Salmo 119. Que la palabra de Dios sea la que nos enseñe este mensaje que estamos estudiando, que estamos viendo aquí en el Ministerio del Camión. Salmo capítulo 119, para leer el versículo 98. Dice el verso 98. Ok. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, con los 10 mandamientos, con la santa ley de Dios, porque siempre están conmigo. Esto lo escribió el salmista. Y ahora en el versículo 151 y 152. Dice el versículo 151. Cercano estás tú, Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. ¿Qué son los mandamientos de Dios? Son verdad. Versículo 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. El patriarca Abraham, que vivió 500 años antes de que se diera la ley de Dios del monte Sinaí, la ley de Dios por escrito, o sea, en el Sinaí, Abraham guardaba los mandamientos de Dios. Vayamos al libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 26. Génesis capítulo 26, y para leer el versículo 5. Génesis 26 y el verso 5 dice el Señor. Leamos mejor desde el versículo 4. Vamos a leer 4 y 5. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahora el versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, Abraham guardó los mandamientos de Dios. Lo vemos en el libro de Génesis. Los 10 mandamientos sí están en el libro de Génesis. Aquí vemos a Abraham que él guardó los mandamientos de Dios. Aunque no estaban escritos en tablas de piedra todavía, aquí lo vemos que las tenían en su mente, en su corazón, y me imagino que se hablaba de esos mandatos de Dios. Por otro lado, no es posible aceptar que un Dios santo y omnipotente, omnisapiente, hubiera dado a unos mandamientos para los que vivieron antes del Sinaí, y otros para quienes nacieron después del Sinaí, y luego otros para los que vivieron después de Cristo, y luego otros para los del 2022. ¿Te imaginas? Vamos a comprobar esto. Vamos a la palabra de Dios nuevamente, al capítulo 1 del libro de Santiago. Capítulo 1 del apóstol Santiago. Y vamos a leer versículos 16 y 17, lo que dice el Señor aquí en este libro. Inspirado, o sea, esta epístola de Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 16, dice, del capítulo 1 de Santiago: amados hermanos míos, no erréis. O sea, dice, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, el Señor es el mismo, sigue teniendo sus 10 mandamientos para toda la tierra, para todo el mundo, para todas las edades. Observemos algunos incidentes
relatados en el Génesis, donde muchos dicen que los 10 mandamientos no se encuentran en el libro de Génesis. O sea, que demuestran la existencia de los 10 mandamientos desde los orígenes de este mundo. Primer mandamiento que nosotros encontramos en el libro de Génesis: no adorar dioses ajenos. En Génesis capítulo 6 se mencionan, el diluvio universal como consecuencia del abandono del Dios verdadero. Vino el diluvio porque los hombres se hicieron completamente malos. Los invito a ir al libro de Génesis capítulo 6. Libro de Génesis capítulo 6, y vamos a leer versículos 5 y 6. Aquí donde habla de la maldad de los seres humanos. Por eso fue la causa del diluvio, porque los hombres dejaron al Dios verdadero, al creador de los cielos y la tierra, y empezaron a adorar dioses ajenos. Cuando la gente se hace mala es porque no está adorando al Dios verdadero, sino dioses ajenos, de piedra, de metal, de madera, de papel, de yeso, que adoran al que no es Dios, al que no los creó. Versículo 5 y 6 del capítulo 6 de Génesis, dice el 5: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. ¿Cuál es la transgresión de la ley? Pecado. Pecado es transgresión de la ley, según 1 Juan 3:4. La palabra de Dios es muy clara. Y versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. A Dios le duele cuando los hombres empiezan a adorar dioses ajenos, cuando se empiezan a inclinar ante imágenes, cuando empiezan a hacer lo que no es correcto, cuando tienen a otro Dios. El relato de la Torre de Babel, según Génesis capítulo 6 y versículo 11, es otra demostración de la condena que pesa sobre los adoradores de dioses falsos. Ahí vemos sobre la Torre de Babel. Que Dios vio a los hombres que estaban después del diluvio levantando una torre para ellos escaparse del diluvio, para no ser esparcidos sobre la tierra. Y Dios tuvo que descender a la tierra y ver lo que los hombres estaban haciendo después del diluvio, que estaban haciendo la Torre de Babel, un edificio pero muy alto. Y es cuando Dios decidió, porque hablaban una sola lengua, un solo idioma, y cambió los idiomas de los hombres. Vamos a ver aquí en el capítulo 11 de Génesis, para que veamos lo que aquí sucedió con la torre de Babel. Dice: por eso llamó Babel, por eso se le llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, porque toda la tierra tenía una sola lengua, un solo idioma, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ellos querían hacerse ese edificio, esa torre, para no ser esparcidos, pero fueron esparcidos por Dios, porque estos hombres querían seguir siendo idólatras, adorar otros dioses, adorar imágenes, adorar lo que Dios no había mandado. No tener ídolos, segundo mandamiento en Génesis. Si Jacob consideraba que era pecado tener los dioses que Raquel había hurtado de su padre y los enterró, demuestra que ya se conocía el mandamiento que prohíbe venerarlos, que prohíbe arrodillarse ante ellos. Vamos a ir aquí mismo en el libro de Génesis capítulo 31. Veamos por favor Génesis capítulo 31 y vamos a ver versículos 19. Capítulo 31 y versículo 19 de Génesis. Veamos lo que aquí dice la palabra del Señor.
Dice, como Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel hurtó los ídolos de su padre. Ahora el versículo 30, aquí mismo de Génesis 31. Leamos el versículo 30, lo que dice. Dice, ya que te ibas, pues añorabas la casa de tu padre, ¿por qué hurtaste mis ídolos? O sea, Labán se levantó porque le habían robado, o sea, sus ídolos. Ahora veamos en el capítulo 35 de Génesis. Recordemos que los 10 mandamientos sí están en el libro de Génesis. Capítulo 35, del verso 1 al 4. Dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí y haz ahí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, pues ahí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Versículo 4. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas, los aretes. Y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquem. O sea, aquí vemos realmente que sí están los 10 mandamientos en el libro de Génesis. Ahora, ya vimos de no tener ídolos, ahora vamos a ver no blasfemar. Ahora vemos la conducta de Saúl en Génesis 25. Veamos aquí Génesis capítulo 25 para ver también este mandamiento. Génesis capítulo 25 y vamos a leer versículo 27 al 34. El versículo 27 al 34 dice, crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo, que habitaba en tiendas, y llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Quiso Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fui llamado, dice Edom. Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, me estoy muriendo, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo en este día. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú su primogenitura. Ahora veamos, vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12 y versículo 16. Hebreos 12, 16. Dice el verso 16. Dice que no haya ningún fornicario o profano. ¿Y qué estamos viendo? O sea, de no blasfemar como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Que no haya ningún fornicario o profano como Esaú. En esta ocasión, por eso que hizo, se le llamó profano a Esaú. Ahora, el cuarto. Observar el sábado, el séptimo día de la semana, el día de reposo, el día del Señor. El séptimo día fue bendecido y santificado por Dios en la misma creación. Vamos a ir al libro de Génesis, donde estamos viendo nuestro mensaje de esta hora. Libro de Génesis, capítulo 2. Estamos viendo, porque muchos dicen que los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios, no se encuentran en el libro de Génesis, que solamente
hasta que se dieron ahí en el monte Sinaí, pero nosotros vemos que estamos viendo hasta este momento que sí se encuentran en el libro de Génesis, capítulo 2, y como les dije, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El séptimo día, o sea, el sábado, concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día, o sea, el sábado, el día de reposo, el séptimo día de todo cuanto había hecho. Versículo 3. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. ¿Qué hizo Dios con el séptimo día, con el sábado? Lo bendijo y lo santificó, porque en él reposó. Esa fue la razón, dice, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la misma creación. También fue bendecido por el mismo Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 3. De San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 3, dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era, ¿qué? Dios mismo, el mismo Jehová de los ejércitos. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. El mismo Señor Jesucristo fue el que escribió con su propio dedo los 10 mandamientos. Fue el que dio los 10 mandamientos ahí en el monte Sinaí. El que los dio a su pueblo. El que platicaba con Adán. Le platicaba de sus mandamientos. Y por eso todas las generaciones que vivieron en el Génesis sabían los mandamientos de Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora el versículo 10. Dice el verso 10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. O sea, el mundo fue creado por medio del Señor Jesucristo. Por eso a él se le reconoce como Señor del sábado, del día de reposo. Porque el día de reposo él lo hizo, él lo escribió con su propio dedo, el cuarto mandamiento en las tablas de piedra. Ahora vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 1, por favor. Libro de Hebreos capítulo 1 y vamos a leer versículos 2 y 3. Hebreos 1, versículo 2 y 3. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. Pues él es el dueño de todo de nuestro Padre Celestial, y por quien asimismo hizo el universo. Por el Señor Jesucristo se creó la tierra, se creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, y nosotros mismos como seres humanos, la imagen misma, dice, de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el mismo Dios Todopoderoso, el que habló y fue hecho, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, a la diestra de nuestro Padre Celestial en las alturas. Versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Esto es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir a Colosenses capítulo 1, por favor. Libro de Colosenses capítulo 1. Y veamos de lo que estamos en esta ocasión hablando. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Cristo es la imagen del Dios invisible. Es el mismo Dios. Es el mismo Jehová de los ejércitos. El primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Él es el mismo creador. Él no es creado. Él no es un ser creado. Él existe desde siempre. Es el mismo Dios eterno, que no tiene principio ni fin. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Él mismo creó todas las cosas por él mismo. Por el poder del Dios Todopoderoso, el Dios Creador.
Dice, las que hay en los cielos, creadas por el Señor Jesucristo, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, por medio del Señor Jesucristo y para Él. Por eso tú no te dejes engañar que Él es un ser creado. No, Él es el mismo Jehová de los ejércitos, el mismo que dio los mandamientos en el Génesis, el mismo que dio los mandamientos en el libro de Éxodo 20, que los escribió en tablas de piedra. La Biblia llama al séptimo día Shabbat, o sea, el sábado, término hebreo que significa descanso. Y luego pasó a nuestro idioma como sábado, como hoy lo conocemos como el sábado. En Éxodo 16, te invito a ir al libro de Éxodo, capítulo 16, por favor. Libro de Éxodo, capítulo 16. Y leamos versículos 19 al 30. Fíjate lo que dice aquí la palabra del Señor en Éxodo capítulo 16, del versículo 19 al 30. Dice, luego dijo Moisés, o sea, hablando cuando Dios dio el maná, comida de ángeles. Dice, luego les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana, sea comida para otro día. Pero ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron algo para el otro día, pero crió gusanos, se les agusanaba la comida. Y dice, y apestaba, y se enojó con ellos Moisés. Luego recogían cada mañana cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día, o sea que es el viernes, recogieron doble porción, o sea, el día de la preparación. Por eso el viernes, el sexto día de la semana, se le llama el día de la preparación, que es antes del sábado. Dice, en el sexto día, el viernes, recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Todos los príncipes de la congregación fueron y se lo hicieron saber a Moisés. Él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobre, guardarlo para mañana. Por eso los adventistas del séptimo día, ellos se preparan desde el viernes. Desde el viernes preparan su comida, preparan su ropa, de acuerdo al mandamiento, de acuerdo a que, como dice aquí la palabra de Dios, lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo. Dice, ellos lo guardaron hasta el día siguiente, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni apestó. ¿Te imaginas qué maravilla de maravillas? Entonces dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es sábado, dedicado a Jehová. Hoy no hallaréis nada en el campo. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, que es sábado, nada se hallará. Aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, o sea, en sábado, y no hallaron nada. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos, mis leyes? Así como muchos cristianos se están negando a guardar el sábado, a guardar los mandamientos de Dios. Como esta gente que estaba haciendo esto. Dice el Señor, ¿hasta cuándo os negaréis? ¿Hasta cuándo, testigos de Jehová? ¿Hasta cuándo, bautistas? ¿Hasta cuándo, metodistas? ¿Hasta cuándo, evangélicos? ¿Hasta cuándo, cristianos de Estados Unidos y de todo el mundo se negarán a guardar mi sábado, a guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado. Jehová es el que nos dio el sábado y les ha dado el sábado también a ustedes, mis hermanos y amigos. Y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así que así el pueblo reposó el séptimo día. Esto lo estamos viendo en el libro, de Éxodo. Todavía faltaba tiempo para que se dieran los 10 mandamientos ahí en el monte Sinaí. En Éxodo 16, lo que acabamos de ver, se ordena la observancia del sábado.
un mes antes de, o sea, 30 días de llegar al Sinaí, lo que demuestra que el mandamiento era conocido por la gente que vivía en el tiempo del Génesis. El mismo mandamiento da la razón de la observancia, especialmente del sábado, o de la observancia de este mandamiento. Leamos ahí el versículo 18 de Éxodo 16, versículo 28 de Éxodo capítulo 16. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Y veamos en el capítulo 20 de Éxodo 20 y versículo 11. Fíjense lo que dice en el versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Asimismo como lo que hizo en Génesis capítulo 2 del versículo 1 al 3, que Jehová descansó el 7º día y lo bendijo y lo santificó, como lo acabamos de ver aquí en Éxodo capítulo 20 y versículo 11. Honrar a los padres, el 5.º mandamiento. En Génesis es notable el respeto que los hijos de Dios mostraban hacia sus padres. En el caso de Cam, hijo de Noé, nos ayuda a comprender la alta estima en que se tenía el 5.º mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Vamos a ir a Génesis capítulo 9. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 9, donde vamos a ver esto que estamos hablando. Génesis capítulo 9, vamos a leer el versículo 20 al 27. Fíjate lo que dice el Señor. Después, Génesis 9, del 20 al 27. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino, se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Al tener vueltos sus rostros, no vieron la desnudez de su padre. Cuando despertó Noé de su embriaguez, de su borrachera, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, dijo: maldito sea Canaán. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y añadió: bendiga Jehová mi Dios a Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, que habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Después del diluvio, vemos en el versículo 28, Noé vivió 350 años, y así cuenta la historia, todos los años que vivió Noé. Pero lo que vemos es aquí el respeto de estos hijos a Noé. No matar, no matarás. El 6.º mandamiento. La condena del asesinato como en el cometido por Caín. Y otros resultados, en Génesis, que nosotros vemos en Génesis, demuestran la existencia de este mandamiento de no matarás. Vemos aquí en Génesis capítulo 4. Vamos a Génesis capítulo 4 para leer del versículo 8 al 15. Génesis capítulo 4 del versículo 8 al 15. Dice la palabra del Señor. Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué le hizo? Y lo mató. Entonces Jehová preguntó a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Jehová, vemos que le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Ahora pues, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar sus frutos. Errante y extranjero serás en ella. Entonces Caín respondió a Jehová: grande es mi culpa para ser soportada. Hoy me echas de la tierra y habré de esconderme de tu presencia, errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Versículo 15. Le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrase. Aquí vemos que este mandamiento de no matarás era conocido. Ahora vamos al séptimo mandamiento, que también lo encontramos en el libro de Génesis. No cometerás adulterio. El caso de Dina, hija de Jacob, y la conducta intachable de José frente a la tentación a cometer adulterio indican también el conocimiento del séptimo mandamiento de no cometer adulterio. Vamos a ir aquí al libro de Génesis capítulo 34. Libro de Génesis capítulo 34 y vamos a leer versículo del 1 al 7. Dice Génesis 34, el versículo 1 al 7. Dina, la hija que Lea había dado a luz a Jacob, salió a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Amor, el heveo, príncipe de aquella tierra. La tomó, se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea. Se enamoró de la joven y habló a su corazón. Entonces dijo Siquem a Hamor su padre, tómame por mujer a esta joven. Se enteró Jacob de que Siquem había deshonrado a Dina, su hija. Sus hijos estaban con su ganado en el campo, y cayó Jacob hasta que ellos regresaran. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquem, se dirigió a Jacob para hablar con él. Los hijos de Jacob regresaron del campo cuando lo supieron. Se entristecieron los hombres y se enojaron mucho porque se había cometido una ofensa contra Israel al acostarse con la hija de Jacob, lo que no se debía de haber hecho. Aquí vemos realmente, o sea que se conocía este mandamiento de no cometer adulterio. Ahora vamos al mandamiento octavo, al octavo mandamiento, no hurtar, o sea, no robar. Raquel robó a escondidas los dioses de su padre. La reacción de Jacob cuando Labán lo acusó de hurto demuestran el conocimiento también del octavo mandamiento de no hurtar, de no robarás. Vamos a Génesis capítulo 31 y vamos a leer versículo 19 en adelante. Génesis capítulo 31, versículo 19 en adelante. O sea, nosotros vemos también esta historia que se conocía también el mandamiento de no hurtar, de no robar. Dice, como Labán había ido a trasquilar sus ovejas. O sea, esto ya habíamos visto hace rato, un poco de esto. Vemos de cuando Jacob huye, o sea, de Labán. Pero leamos el versículo 30 al 32. Dice, y ya que te ibas pues añorabas la casa, dice, de tu padre. ¿Por qué hurtaste mis dioses? Respondió Jacob a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Versículo 32. Aquel en cuyo poder halles tus dioses, tus imágenes, que no viva, o sea, que muera. Reconoce delante de nuestros hermanos lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Ciertamente Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Se reconocía aquí también el mandamiento de no robarás. Ahora el noveno mandamiento, también en Génesis.
no levantar falso testimonio. El incidente entre Isaac y Abimelech y el de Jacob y Esaú demuestran que la mentira es considerada una mala acción. O sea, se consideraba también como pecado, como una mala acción. O sea, levantar falso, testimonio. O sea, mentir en contra del otro. Génesis capítulo 26. Vamos a ir a Génesis capítulo 26, por favor. Génesis capítulo 26, para leer del versículo 6 al 11. Dice el Señor, habitó pues Isaac en Gerar. Y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él respondió, es mi hermana. Pues tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió después de muchos días de estar él allí, que Abimelech, el rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, a que acariciaba a Rebeca, su mujer. Entonces llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, ciertamente ella es tu mujer. ¿Por qué pues dijiste, es mi hermana? Isaac le respondió, porque me dije, quizá moriré por causa de ella. Pero Abimelech replicó, ¿por qué nos has hecho esto? Un poco más y habría dormido alguno del pueblo con tu mujer, y tú habrías traído el pecado sobre nosotros. Versículo 11. Entonces Abimelech amenazó a todo el pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Este mandamiento, de la mentira, también era conocido en el libro de Génesis. Veamos en el capítulo 27, para leer los versículos 16 al 23. Dice el versículo 16 en adelante del capítulo 27 de Génesis. Dice, luego con las pieles de los cabritos. Nosotros sabemos bien la historia de lo que pasó aquí. O sea, que Isaac tenía hambre y ya se sentía viejo y le pidió a Esaú que fuera para traer una casa, para traer algo que le cazara y le hiciera un guisado de los que él sabía hacer. Ok. Luego con las pieles de los cabritos cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello. Rebeca mandó a Jacob, porque ella había escuchado que Isaac iba a bendecir a Esaú. Le dijo, ve inmediatamente y tráeme 2 cabritos del corral para hacérselos a tu padre, para que él te bendiga. Y puso el guisado y el pan que había preparado en manos de su hijo Jacob. Se lo puso Rebeca. Entonces este fue su padre y dijo, Padre mío. Isaac respondió, aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Yo soy Esaú, tu primogénito. Aquí está, la mentira. El levantar, decir falso testimonio. Yo soy Esaú, tu primogénito. Respondió Jacob. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Ese era el propósito. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Jacob respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, para ver si eres o no mi hijo Esaú, con desconfianza. Se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos las de Esaú. Y no lo reconoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y lo bendijo. Aquí vemos que también este mandamiento de no levantar falso testimonio, también se encontraba y se encuentra en el libro de Génesis. Ahora, el último, no codiciarás. El resultado desastroso de la codicia de Eva prueban que la codicia también era pecado y que la codicia
también se conocía. Ustedes conocen muy bien esta cita, pero vamos a leerla por amor a los que no la conocen, a los que no la han leído, nomás han escuchado. Génesis capítulo 3 y versículo 6. Dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y dice, y comió. Y dio también a su marido, dio también a Adán, el cual comió al igual que ella. Aquí vemos que este mandamiento de la codicia, así como codició Eva el fruto de ese árbol, también nos da a entender que ese mandamiento existía en el libro de Génesis y existe hasta el día de hoy en el libro de Génesis. La codicia de Lot, manifestada en su elección, fue un pecado que trajo una maldición. Génesis capítulo 13. Vamos a ir aquí en Génesis capítulo 13. Vamos a ver, de Lot. Y vamos a ver versículo 11 y 12. Génesis 13, para leer el versículo 11 y 12. 11 y 12. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue pues Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro cuando se apartó de Abraham. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y después vino la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde Lot, por codiciar, que según tierras muy buenas, fértiles y bonitas, vino la destrucción, que después tuvo que huir, tuvieron que venir Dios, los ángeles de Dios, para salvarlo, para sacarlo de la ciudad, para que no fuera destruido. ¿Pero por qué? Porque hubo un hombre de Dios, el profeta de Dios, o sea, Abraham, el patriarca Abraham, que abogó por él, para que Dios también lo salvara, para que cuando Sodoma y Gomorra fueran destruidos, él no perdiera su vida. Y aquí vemos nosotros que los 10 mandamientos sí se encontraban en el libro de Génesis, antes del Sinaí, antes de Éxodo 20, de haberse dado los 10 mandamientos. Así que no te confundas, que no te equivoques, que no te enseñen, no le creas a cualquier persona que te dice que los 10 mandamientos no estaban en el libro de Génesis, porque sí lo están. Bueno, que Dios te bendiga y gracias por haber visto este mensaje hasta aquí, y que la honra y la gloria sea siempre para Dios, y que la bendición de Él haya podido llegar hasta tus hogares y hasta tu vida. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.